Hola, buenos días a todos. Empezamos en clase de première toda una serie de videos con las nuevas condiciones de trabajo que conocemos. Empezamos con un nuevo capítulo, la construcción del Estado liberal y la restauración de 1812 hasta 1931. Ya lo sabéis, estamos en el siglo XIX y en Europa es un siglo en el que el liberalismo se asienta en un ambiente muy conflictivo entre partidarios de la modernidad y conservadores, entre los que quieren continuar con el antiguo régimen, como dicen los revolucionarios franceses, y los que quieren una transformación de Europa con valores liberales. En Francia esta oposición se manifiesta a través de episodios revolucionarios como en 1830, 1848, 1871. En Francia evolucionamos mucho a través de revoluciones. ¿Cómo España hace este cambio? ¿Cómo se produce este cambio en España? Es nuestra pregunta. ¿Cómo pasa este cambio en España y con qué etapas? Entre la primera Constitución española en 1812, es un momento clave, y la proclamación de una Segunda República que se produce en 1931. Para responder, estudiaremos la difícil modernización de España con los reinados de Fernando VII y de su hija. Es el periodo en el que pasamos de una monarquía absoluta a una monarquía liberal. Luego presentaremos el intento de construcción de un régimen democrático. Es un periodo breve que se llama el sexenio democrático, pero con cambios mayores. Y por fin veremos que el fracaso de una monarquía restaurada lleva a otra república, pues son los reinados de los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII. Alfonso XIII se exilia precisamente en 1931. Empezamos pues con el periodo que empieza en 1812, que se acaba en 1868 por el exilio de la reina Isabel II. Es un periodo en el que se construye una monarquía constitucional y en el que se intenta modernizar el país. Ahora mismo vamos a ver los primeros intentos y precisamente vamos a ver cómo se hace esta lucha, porque cómo se produce esta lucha entre una monarquía absoluta y una monarquía constitucional, entre ideas antiguas, ideas tradicionales y ideas liberales, ideas nuevas. ¿De dónde vienen estas ideas nuevas? Pues son ideas francesas, ideas que proceden de la filosofía de las luces, de lo que los españoles llaman los ilustrados, les philosophes de Lumière. En español se dice ilustración para lo que llamamos les Lumière. Entonces, existe en Europa una influencia francesa, la influencia de ideas, la influencia de autores, de pensadores como Voltaire, Diderot, Montesquieu, por ejemplo. Los europeos leen sus libros. Y la Revolución Francesa también se inspira de estas ideas y va a inspirar a los europeos, a los intelectuales, a los pensadores europeos. Aquí tenemos una caricatura, un grabado que presenta la caída en masa de los monarcas de Europa. Es la idea de que el revolucionario francés, que está en la izquierda, produce electricidad, entonces produce ideas nuevas, es la electricidad republicana. Estas ideas provocan un choque, una conmoción en Europa y vemos estas ideas nuevas que pasan por una especie de hilo eléctrico. Está escrito en francés: libertad, igualdad, fraternidad, unidad, indivisibilidad de la República. Y estas ideas efectivamente derrocan a los monarcas, los tronos caen, los monarcas caen también en el suelo y se trata del
emperador José de Austria, se trata del Papa, se trata se dice el déspota español, se habla del tirano de Prusia, se habla también de la emperatriz de Rusia, Catalina I. Pues esa idea de que ideas nuevas provocan un choque mayor en Europa y pueden cambiar profundamente Europa. Es una lucha entonces física, militar, pero es también una lucha ideológica, es una lucha de ideas. ¿Cuáles son estas ideas que se oponen? Tenemos por un lado las ideas, que son las ideas del siglo XVII, XVIII, es el sistema del antiguo régimen, es la lógica de la monarquía absoluta, y frente a estas ideas tenemos las nuevas ideas liberales. En el ámbito social tenemos dos modelos diferentes. En el antiguo régimen tenemos una sociedad estamental, es decir, una sociedad dividida en estados diferentes, en grupos diferentes, que son los clérigos, es decir, la iglesia, que son la nobleza y que son todos los otros, es decir, el tercer estado. Es la población que más o menos trabaja y hace vivir al cuerpo social entero. Frente a este modelo tenemos en la nueva sociedad una sociedad no de estados, sino de clases. La diferencia es que en la sociedad estamental hay una diferencia entre los grupos de derechos. Cada grupo tiene sus privilegios, pues sobre todo los dos primeros. En la sociedad liberal tenemos una diferencia de clases, es decir, que la diferencia es una diferencia no de derechos, ya que existe una igualdad jurídica, es una diferencia de riqueza. Algo desaparece con el sistema liberal, es el régimen señorial, es decir, el derecho de señores de dominar a los habitantes de sus tierras, a los campesinos de sus tierras. Esto es, entonces, una diferencia fundamental a nivel social. A nivel político, de la misma forma, tenemos una oposición entre la soberanía real, la soberanía del rey. Entonces, el rey tiene el poder, el rey tiene la autoridad. Es un poder absoluto, significa que el rey no tiene que rendir cuenta sino a Dios. Es una monarquía de derecho divino, es decir, que se considera que Dios elige al rey, al que dirige el país. Mientras que en el sistema liberal es una soberanía nacional, es decir, que es la nación, son los ciudadanos que poseen el poder, son los ciudadanos que no tienen que rendir cuentas. El régimen señorial a nivel político existe, los señores tienen privilegios, dominan, eso desaparece con el nuevo sistema. En el sistema antiguo tenemos las cortes, en francés hablaríamos de parlamento, el parlement. Las cortes representan a los tres estamentos y aconsejan al rey, pues es una asamblea que reúne representantes de los diferentes estamentos y de los diferentes estados, y entonces estos grupos están reunidos por el rey, a la iniciativa del rey, para aconsejar al rey, pues si lo necesita. En el nuevo sistema tenemos una división de poderes, ya no estamos en un sistema en el que el rey tiene más o menos todos los poderes, sino en un sistema en el que existe un poder ejecutivo, el poder de gobernar por las leyes, un poder legislativo, el poder de redactar y votar las leyes, y un poder judicial, el poder de juzgar a partir de las leyes, poderes que no pertenecen a las mismas personas. En el antiguo régimen, el rey tiene en sus manos todos estos poderes. En cuanto a las cortes, pues siguen existiendo, pero las cortes ahora, el parlamento, representa a la nación soberana, a la nación que entonces, a través de sus representantes, vota las leyes y se designa a estos representantes por sufragio, por voto, un voto que puede ser restringido, pues limitado a los más ricos en general, o un sufragio universal, es decir, que todos, hasta los más pobres, pueden votar,
Por supuesto, en aquella época tenéis que entender que es un sufragio masculino. Solo en el siglo XX, en España como en Francia, las mujeres podrán acceder al voto. Tenemos también dos modelos diferentes a nivel económico. En el antiguo régimen tenemos una economía intervenida, es decir, que el Estado interviene mucho en la economía, mientras que en el sistema liberal es una economía de mercado, el Estado no debe intervenir o lo menos posible, porque el sistema funciona por sí mismo y mucho mejor que con la intervención del Estado. En el antiguo régimen tenemos algo que se llama la propiedad amortizada, mientras que en el sistema liberal solo tenemos propiedad privada. Tenéis que saber que en el antiguo régimen existen dos formas de propiedad. Una propiedad privada normal, entonces son por ejemplo tierras o casas que se pueden comprar, que se pueden vender, pero existe también una forma de propiedad que se llama precisamente propiedad amortizada. Significa que son tierras, son propiedades, son edificios que no se pueden vender. Son propiedades que pertenecen a comunidades, la iglesia, por ejemplo, un municipio, una familia noble, y el propietario no tiene derecho a vender estas tierras. Así que es un sistema muy diferente y es un sistema que concentra en algunas manos una gran parte de la propiedad. La iglesia, por ejemplo, es un propietario muy importante en el país. Existen también en el antiguo régimen un sistema de monopolios, es decir, que una empresa puede recibir del rey el monopolio sobre una producción. Solo una empresa puede producir un producto en España, por ejemplo, mientras que en el sistema liberal existe una garantía de competencia. Estamos en un sistema de competencia, el que produce el mejor producto, el producto más barato, el producto más adaptado a lo que quiere el cliente, es el que se enriquece y es el que sobrevive. El sistema es diferente. En el antiguo régimen algunos tienen monopolios. De la misma forma, en el antiguo régimen existen gremios, algo que ya vimos el año pasado. El gremio es una asociación profesional que organiza completamente el trabajo, la calidad de los productos, los precios en una profesión, en una ciudad, y en el sistema liberal pues pasamos a una libertad de contratación, la posibilidad de dar trabajo o no a alguien, la posibilidad de crear empresas, la posibilidad también de fijar sus precios libremente. Pues son dos modelos, dos sistemas completamente opuestos, completamente diferentes, que están en lucha. Aquí estamos hablando de grandes principios, vamos a interesarnos más precisamente a España con esta pintura, una pintura muy famosa, pintura de Goya, un gran artista, un genio de la pintura española, y en esta pintura Goya nos presenta la familia real de España. Está, por supuesto, el rey Carlos IV, que en aquella época está en el poder. Estamos a principios del siglo XIX. Está también su mujer, la reina María Luisa. Lo interesante es que la reina está en el centro, lo que significa que es el personaje mayor de esta pintura. Tiene el carácter más fuerte. Su marido aparece como alguien mucho más, una persona mucho más tímida. Y unos dirían más, es una personalidad débil. Entonces el personaje fuerte de la familia sería la reina María Luisa. El tercer personaje más importante es el heredero, es el príncipe de Asturias, que se llama Fernando, y detrás de este príncipe de Asturias tenemos el artista Francisco de Goya y Lucientes pintando. Su presencia muestra que se inspira mucho de una pintura de Velázquez que conocéis y que se llama Las Meninas, donde también vemos a la familia real y al pintor trabajando.
Una cosa rara, pues dos, en realidad, cosas raras. Primero, sé que estáis pensando, desde el momento en el que apareció la pintura, que todas estas personas son muy feas. Y efectivamente, sin lugar a dudas, lo son. Lo gracioso, lo raro, es que el pintor representa a la familia tal como es. En general, en aquella época, el pintor mejoraba el aspecto de sus modelos, tenían que reconocerse fácilmente, pero había que mejorar un poco su aspecto, como hoy en día utilizamos programas informáticos para mejorar fotografías o mejorar el aspecto de modelos en fotografías. Segunda cosa rara, un personaje mira hacia el fondo de la sala, no mira al público, no mira al espectador, es un poco raro. Este personaje es la princesa de Asturias. ¿Por qué gira la cabeza? Pues porque en aquel momento no existe. El príncipe de Asturias todavía no está casado y se ha previsto entonces una mujer que en su debido tiempo sería la princesa de Asturias. Se podría pintar después la cara de la nueva princesa de Asturias. Pues así, aquí tenemos la familia real. Queda un actor muy importante por presentar. Se trata de Manuel Godoy, pintado aquí también por el gran artista Goya. Manuel Godoy, que es el primer ministro, es el jefe del gobierno, y es un personaje un poco particular. Es alguien que ha conocido una ascensión muy fuerte, un ascenso muy fuerte en los honores, en los cargos. Se dice, el amante de la reina. Y la verdad es que este personaje provoca en el príncipe de Asturias un odio profundo. Y eso es importante. Este personaje también es un personaje clave. Bueno, ahora que conocéis los actores principales en España, vamos a ver un poco la escena europea, porque es algo, por supuesto, muy importante también. Aquí tenemos un mapa que presenta Europa en 1811. Es una Europa muy diferente de la que conocemos. La domina, lo podéis ver, un territorio francés muy grande, pues se trata del Imperio francés de Napoleón I. Se trata de una Francia un poco rara, ya que tiene como vecinos a Dinamarca. Podéis ver que Roma en aquel momento es una parte del territorio francés, muy raro también. Podéis ver en verde claro territorios que son territorios dependientes de Francia, que son vasallos, aliados dependientes de Francia, estados independientes aliados de Francia por el momento, grandes potencias que en 1811 ya no hacen la guerra a Francia, pero tenemos también el gran enemigo, el enemigo de siempre, que es el Reino Unido y su aliado Portugal. Lo que podéis ver también es la presencia de una línea discontinua verde, el bloqueo continental. Se trata de una estrategia de Napoleón para derrotar al Reino Unido. Como no puede invadir las Islas Británicas por la destrucción de su flota y de la flota española en 1805 en Trafalgar, elige esta estrategia económica. Se trata de prohibir los productos británicos en el continente y entonces dejar a las empresas británicas sin clientes, lo que podría arruinar la economía del Reino Unido. Esto es el contexto. Vamos a volver a España ahora a ver un poco lo que pasa. Y vamos a observar una crisis muy seria en la monarquía española. Yo diría una doble crisis. El punto de partida es la Revolución Francesa. Se produce la Revolución Francesa y
como todos los países vecinos, España entra en guerra contra el gobierno revolucionario, sobre todo a partir del momento en el que la Revolución Francesa mata a su rey, Luis XVI. Pero España pierde. El resultado de esta guerra es una derrota española, lo que conduce el ministro Godoy a firmar la paz y también a cambiar completamente de política y a firmar una alianza con Francia en 1796. Es el Tratado de Ildefonso. Con el Tratado de Ildefonso se firma la paz y con el Tratado de Fontainebleau se otorga a Francia el derecho de cruzar el territorio español para atacar a Portugal, para invadir a Portugal. Estamos en 1807 con el Tratado de Fontainebleau. Y lo que pasa es que el ejército francés atraviesa España, pero no solo atraviesa España, en realidad invade el territorio español. Entonces, en 1808, España conoce una invasión francesa. Es un poco raro entre hallados, pero es lo que pasa. Y esta situación compleja provoca o acentúa enfrentamientos en la familia real. Concretamente, lo que pasa es que en 1808 se produce cerca de Madrid el motín de Aranjuez. Es una revuelta, es un golpe de Estado que da el príncipe Fernando contra Godoy. El objetivo del príncipe de Asturias, Fernando, es derrocar a Godoy, pero también imponer la abdicación a su padre. Carlos IV tiene que abdicar en su hijo, que entonces ahora se vuelve rey con el nombre de Fernando VII. Lo que pasa es que Napoleón interviene en este conflicto y va a imponer a ambos reyes su abdicación. Se trata de lo que llamamos las abdicaciones de Bayona. Napoleón convoca en Bayona a los dos reyes para solucionar la crisis. Como no hay acuerdo posible, pues el emperador francés decide quitar el trono a ambos reyes para dar este trono a su hermano mayor, José Bonaparte, que se vuelve entonces rey de España, con el nombre de José I. Aquí lo vemos en un retrato oficial, con uniforme francés, con un plan de arquitectura. Eso muestra su gusto y su apoyo a las ciencias. Y tenemos también una pequeña estatua de Atenas, diosa de la sabiduría, referencia también entonces a un monarca que quiere ser un monarca culto, que se interesa por las artes y la cultura. Pero este rey es un rey que los españoles no quieren. Los españoles no aceptan este rey extranjero impuesto a la fuerza, y por eso se multiplican caricaturas en el país contra el nuevo rey, el rey francés. El rey está aquí en la izquierda, sentado en un pepino, cornichón. ¿Por qué sentar al rey en un pepino? Pues porque en español, Joseph es José, el apodo que corresponde es Pepe, en italiano se llama Giuseppe y el apodo es Pepino. Entonces, Pepino, pues, está sentado en un pepino. Se nota que lleva vasos y también una botella de vino, y que su uniforme está compuesto de vasos de vino. Se refiere a otro apodo que lleva el rey, lo llaman Pepe Botella. Lo llaman Pepe Botella, Pepe por José, Botella porque se dice que el rey bebía mucho y que era un borracho.
lo que parece falso, pero bueno, es lo que se dice, es una manera de presentar al rey como un personaje completamente débil y ridículo. Otro elemento, vemos que un simio presenta un rey de cartas. Vemos también que el uniforme del rey se compone también de cartas de juego. ¿Y cómo explicarlo? Pues en el juego de cartas existe un personaje, una carta que se llama el rey de copas. Y precisamente se dice que José I era un rey de copas, es decir, que es un falso rey, es un rey que saca de un juego, que viene de un juego, y es también una referencia a la copa, a las copas de vino, y entonces a un rey que sería un rey borracho. La oposición de los españoles a Napoleón, a su invasión, se expresa en la realidad, en la calle de Madrid, se expresa también en el arte de Goya. Es esta pintura, se llama el 2 de mayo, porque el 2 de mayo el pueblo de Madrid se alza, se levanta contra las tropas francesas. Lo que vemos aquí es el pueblo de Madrid de pie, con cuchillos, que ataca a los caballeros franceses. Caballeros aquí con uniformes de mamelucos, de tropas de Egipto. Y los franceses, después de la primera sorpresa, reaccionan con mucha dureza, la represión es feroz, lo que ilustra también otra pintura famosísima de Goya que se llama El 3 de mayo. Aquí, en la luz con la camisa blanca, que simboliza la luz de la verdad, de las ideas, el blanco es la pureza, la inocencia, pues tenemos a españoles ejecutados por soldados que aparecen en negro, en gris, no se ven las caras porque no piensan, solo obedecen las órdenes. Y entonces aquí es una imagen muy fuerte de la represión ciega que se ejerce contra un pueblo. Los españoles no solo se revoltan en Madrid, empieza también lo que llamamos una guerrilla, es una palabra que existe también en Francia y en francés, pero en francés no hay, solo hay una R, no dos. La guerrilla, ¿qué es? La pequeña guerra, ¿qué es? No es un enfrentamiento frontal, no se trata de batallas. Los españoles van a atacar a los franceses cuando se encuentran débiles, cuando se encuentran aislados. Así que los franceses van a conocer una situación permanente de inseguridad. Su reacción, por ejemplo, por supuesto, es feroz y se desata en el país una violencia recíproca absolutamente terrible. Lo que vemos aquí es un grabado de Goya que llama pues los horrores de la guerra. Y por supuesto que se enfoca en lo que hacen los franceses. Aquí 3 franceses torturan a un español, aquí están matando a niños y violando a mujeres. Aquí pues vemos lo que queda después del paso de los franceses, pues cuerpos cortados, muertos, atados en árboles, pues es una pesadilla total. Y efectivamente fue una guerra absolutamente horrible, lo que explica que los españoles hasta hoy en día tienen un sentimiento complejo hacia con los franceses. Aquí tenemos un mapa que solo tiene como motivo, como objetivo de presentar lo complejo que fue esta guerra. Primero los franceses ganan, pero como Napoleón empieza una campaña en Rusia, necesita tropas, entonces retira tropas de España, lo que los británicos, los portugueses y los españoles aprovechan para oponerse a los franceses y ganar batallas. Y lo vemos aquí, al fin y al cabo, en 1813, los franceses tendrán que retirarse de España, pero eso es otra historia, una historia que contaremos en el video que viene a continuación. Muchas gracias.